Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente reunidos para dar inicio a otro estudio bíblico o clase bíblica. En esta ocasión estamos en la lección número 24, que lleva como título Dios santifica a su pueblo. La base bíblica se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 3, los versos del 1 al 8. Y el pensamiento central dice, quien desee ser usado por Dios necesita ser santificado primero. El texto áureo, que es uno de los versos o parte del verso que vamos a estar leyendo, dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y la enseñanza bíblica dice, las acusaciones del enemigo en contra nuestra no tienen ningún efecto, pues hemos sido justificados por el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo. Y los objetivos, en esta ocasión quiero leer, ¿verdad? Dice, el primero es demostrar que Satanás fue y sigue siendo el acusador de los hijos de Dios. Segundo, agradecer a Dios por haber perdonado los pecados y librarnos de la culpa. Y el tercero, procurar vivir en santidad para agradar a Dios y no ser acusados por el diablo. Y vamos a estar haciendo una oración para empezar. Dios de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, por una nueva oportunidad de vida. Mi Dios, Padre, gracias porque hasta aquí, Señor, tú has seguido protegiendo y cuidando a tus hijos, a tu pueblo, mi Dios. Y te pedimos de manera especial, Señor, que lo que aquí hemos de hablar, Señor, tú, Señor, nos ayude a entender, a comprender, Señor, y que sea atesorado en nuestras mentes, en nuestro corazón y lo podamos poner por obra. Ayúdanos, Señor, de manera especial y que todo sea para glorificar tu nombre. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y como dijere, ¿verdad? El tema es Dios santifica a su pueblo. Y el nombre de Zacarías significa Jehová se acordó. Como dijimos en la lección pasada, tanto Zacarías como Ageo fueron contemporáneos. Solo hay una diferencia de 2 meses entre el tiempo en que comenzó el ministerio de uno y el otro. Por lo que el libro se desarrolla después del regreso a Jerusalén de los exiliados en el reino de Babilonia, y tanto Zacarías y Ageo motivaron y exhortaron al pueblo juntos para que reconstruyeran el templo y buscaran, el cumplimiento de la promesa de Dios. Este libro se divide en 2 grandes secciones. La primera abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y esta sección nos habla de diversos mensajes proféticos. Del capítulo 1 al capítulo 8 es la primera sección de todo este libro y habla de los diversos mensajes proféticos. La segunda parte abarca del capítulo 9 hasta el final, que viene siendo el capítulo 14. Y esta sección nos habla de las respuestas divinas y escatológicas. Nosotros en esta lección vamos a estar tratando solo una pequeña porción de esa primera parte, pues vamos a estar concentrándonos en el capítulo 3, como dije anteriormente, donde el profeta Zacarías tuvo una visión, ¿verdad? Tiene una visión en relación al sumo sacerdote Josué. Recuerden que también en la lección pasada hablamos de que este sumo sacerdote Josué, era el líder, espiritual y representaba, ¿verdad? O era el líder espiritual, y Zorobabel era el líder político. Y también este Josué, por supuesto, no es el Josué que vemos con anterioridad y en el tiempo de Moisés. Entonces, para entender o comprender esta visión de este capítulo, vamos a leer lo que aquí nos comparte el escritor del expositor para ayudarnos, ¿verdad? Un poquito para que entendamos de qué vamos a estar hablando. Y podemos ir a la página 219, ahí donde está la introducción. Solo vamos a leer un poquito ahí. Dice, una vez que el pueblo echó los cimientos, vinieron los enemigos de Judá y Benjamín, solicitando participar en la reconstrucción del templo.
los muros y la ciudad. Eso está en Esdras 4 del 1 al 3. Sus intenciones no eran sanas, por lo cual fueron rechazados por Zorobabel y Josué. Ante la negativa de estos líderes, los enemigos intimidaron y atemorizaron al pueblo para que no construyeran el templo. Mientras sobornaban a las autoridades no judías para que tuvieran la obra, Esdras, eso se encuentra en Esdras 4 y 5. Todo esto sucedió durante los reinados de Ciro y de Darío, reyes de Persia. Cuando Asuero subió al trono nuevamente, los enemigos se levantaron, escribieron acusaciones contra ellos, las cuales por supuesto eran falsas. Y ahí seguiríamos leyendo, en el libro de Esdras, en el verso 6. De manera que el tema de las acusaciones contra los líderes del pueblo de Dios resaltan mientras se proponían llevar a cabo la misión que se les había encomendado. ¿Okay? Básicamente eso es para que entendamos un poquito. Dice, en nuestra lección veremos por qué Satanás trajo acusaciones contra Josué, el significado de dichas acusaciones y lo que Dios hizo al respecto. Entonces vamos a leer los primeros versos, ¿verdad? De la primera parte, donde vemos cómo Josué es acusado por Satanás y lo vemos vestido de ropas viles de acuerdo a la visión. Y los versos son del 1 al 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces, en estos versos, ¿verdad? Lo primero que podemos ver aquí es que, o podemos empezar hablando acerca de que en la visión Jehová hace de juez y el ángel de Jehová aparece delante del, aparece, ¿verdad? Aquí hace aparición, posiblemente al lado de Jehová. Y este ángel de Jehová, ¿ok? Conforme a como nos dicen los teólogos y como comentaristas, se refiere a Cristo. Entonces dice que delante del ángel de Jehová está el sumo sacerdote Josué llevando la iniquidad de su pueblo. La nación de Israel, de la cual el Señor había dicho que le sería un reino de sacerdote, como vemos cuando vamos al libro de Éxodo, el capítulo 19, el verso 6. Entonces, esas vestiduras viles eran la iniquidad de todo el pueblo. Y allí se encontraba Satanás, en el lado derecho, donde por lo general se coloca, ¿verdad? El fiscal o demandante en una disputa judicial. Y como él siempre acostumbra, estaba acusando al sumo sacerdote Josué ante Dios. Recordemos que Satanás es el adversario, ¿ok? Siempre y únicamente vive buscando motivos de acusaciones aún falsas en contra de los hijos de Dios. Y esto debemos también recordar, hablando sobre esto, de lo que sucedió cuando vamos y leemos el libro de Job, ¿verdad? La historia de Job. Esa acusación aquí, cuando leímos estos versos, no prosperó. Pues Jehová reprende al diablo y vemos que en los próximos versículos ya no vuelve a aparecer más, ¿verdad? Ya no se habla más. Entonces vamos a leer un poquito también algo que quiero compartirles del expositor, que se encuentra en las páginas 219 y 220. Dice, Satanás es conocido en la Biblia como el acusador, aquel que imputa delitos. A los creyentes los acusa ante Dios y a Dios ante los creyentes. La tragedia universal del pecado se originó cuando Satanás trajo a Eva en el jardín del Edén acusaciones en contra de Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso está en Génesis 3,
4 y 5. Esto significa que sus intenciones son desprestigiar a Dios ante los hombres, haciéndoles creer que miente y les niega el bien que necesitan, así como intenta desprestigiar a estos ante Dios. Okay, eso es bien importante que nosotros pues lo tengamos presente. En la 220 también dice, si el creyente es débil en su vida espiritual, uno de los ataques más severos que recibirá será el formarse la idea de que Dios es injusto con él. Hay personas que han dejado los caminos del Señor porque el diablo les hizo creer que Dios no era tan bueno con ellos como lo era con otros. También hay aquellos que siguen en las iglesias llenos de amargura y derrota, resentidos con Dios. Y entonces aquí nos da una anécdota como ejemplo, ¿verdad? Dice, cierto ministro quemó su Biblia, himnario y expositor dominical, porque se enojó con Dios. Una hermana que perdió de una enfermedad a su pequeño nieto, exclamó, ya no creo en la Biblia. El diablo le hizo creer durante mucho tiempo que Dios había sido injusto con ella. Todo hijo de Dios debe comprender que las acusaciones más peligrosas del diablo son las que presentan los creyentes en contra de Dios. ¿Okay? Quise leer eso porque es bien importante, ¿verdad? También dice, los comentaristas bíblicos nos dicen que el sacerdocio de Israel estaba concentrado en el sumo sacerdote, así como el carácter de Israel, como la nación santa, estaba concentrado en los sacerdotes. El sumo sacerdote representaba la santidad y sacerdocio de Israel. Estos habían sido violados por el pecado general de todo el pueblo, pecado que fue castigado con el exilio. Satanás, entonces, lo que estaba haciendo era acusar a la nación escogida de haberse descalificado como pueblo especial. De esa forma, lo que quería decir era que los deseos de Dios en ellos no se habían alcanzado por culpa de la infidelidad. El pueblo escogido había perdido su peculiaridad y dejado de servir a Dios. ¿Okay? Quise leer estos 3 puntos porque me pareció sumamente importante, esencial y podemos aprender mucho de eso. Entonces, también es bueno recordar que en las escrituras las vestiduras representan la condición espiritual de la gente y hay muchos pasajes donde se nos dan ejemplos, como por ejemplo en Génesis 3:7, Génesis 3:21, Lucas 15:22, ¿ok? Diferentes ejemplos ahí mencionados. Entonces vamos a leer los siguientes versos, ¿ok? Vamos a leer los versos 4 y 5 de la segunda parte. Dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Ok? Aquí en estos versos se nos habla de la santificación del sumo sacerdote, de las vestiduras que fueron cambiadas y que también recibió esa mitra. ¿Ok? Es importante destacar que es el ángel de Jehová quien continúa hablando en estos versos, en estos versículos. Nosotros sabemos que Jesucristo, quien es la segunda persona de la divinidad, de la divina Trinidad, es Dios, ¿ok? Y que Él ha sido y es desde siempre. Aquí hay frases de gran importancia que revisten la afirmación de la deidad de Cristo, porque el único que intercede por el pueblo de Dios y consigue misericordia y gracia es Él. Esto además representa lo que Cristo
hace por su iglesia ante el Padre también. ¿Qué es lo que hace? Intercede como el gran sumo sacerdote que es. Entonces vamos a leer las páginas 221, ¿verdad? Otros comentarios que están aquí. Y siempre me gusta elegir, ¿verdad?, porciones, no leerlo todo, pero lo que me parece que es muy relevante y que tenemos que prestarle atención. Dice, fácilmente se puede ver que las vestiduras viles representan al hombre viejo y las ropas de gala al nuevo, ¿verdad? Eso lo podemos ver representado. También dice, el fruto del Espíritu no se manifiesta hasta que las obras de la carne han sido eliminadas. Gálatas 5, 16 al 24. Antes de que uno desee la leche espiritual, como dice en Primera de Pedro 2:2, tiene que desechar toda malicia y todo engaño. Eso está en Primera de Pedro 2:1. ¿Ok? También dice, en la colocación de las ropas de gala, vemos la experiencia de la regeneración o nuevo nacimiento. Por medio del nuevo nacimiento, la vida de Dios es impartida. Esto significa que no es suficiente la limpieza que Dios produce, sino que además se necesita su presencia que guarda al creyente para que no se manche de nuevo. La persona no puede ser perdonada el domingo para empezar a pecar el lunes. El Dios que santifica provee los medios para que uno preserve su santidad. ¿Ok? Muy, muy importante. ¿Ok? El hecho de que aquí se mencione en estos versos, se mencione la mitra, es muy relevante, importante, vital, porque la misma era en la antigüedad el turbante que iba, ¿verdad?, en la cabeza de los sacerdotes y era parte esencial de la vestidura de ellos. Y en la misma era colocada una lámina, ¿ok?, que decía las palabras santidad a Jehová. La mitra era hecha de lino fino y el lino fino representa pureza y justicia. ¿Okay? Se le conocía como la diadema, a esta placa o lámina, se le conocía como la diadema santa. Dios era quien había estipulado cómo debían de vestir, cómo deberían de vestir o cómo era o cómo tenía que ser la vestidura del sumo sacerdote, ¿verdad? De igual manera, el cristiano debe portar todo lo que necesita para ministrar debidamente al Señor y poder ser un creyente sólido. Y eso se nos dejó dicho en Efesios 6, donde se nos habla de la armadura de Dios y que también aquí nos comparte el exégeta o el escritor del expositor, ¿verdad? Vamos a leer algo acá en la página 222. Nos dice, así el creyente no puede depender únicamente de la asistencia a la iglesia o a la lectura de la Biblia. Necesita orar, además de leer la Biblia, testificar, asistir a la iglesia, ser generoso, participar de la cena del Señor, entre otras cosas, para mantenerse espiritualmente saludable, ¿ok? Entonces eso es también muy importante que pues tomemos en cuenta, ¿verdad? Estos consejos que aquí se nos dan y que tienen mucha, pero mucha importancia. Entonces vamos a leer los versos que faltan para concluir, que son los versos del 6 al 8, ¿ok? Que corresponden a la lección, obviamente. Dice, y el ángel de Jehová amonestó, fíjense esa palabra, a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora
Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. En estos versos se amonesta, como dijimos, ¿verdad? La palabra que se menciona amonesto, al sumo sacerdote, a que ande en los caminos del Señor y que escuche la palabra de Dios. O sea, que ya reinstalado en su oficio, a Josué se le otorgan dos privilegios que no tuvieron antes los sacerdotes. Pero estos dos privilegios, ¿verdad? Los voy a mencionar. Dice, iba a gobernar la casa de Dios en el templo, ¿ok? O sea, refiriéndose al templo, con una autoridad de la que disfrutaban los reyes y tendría libre acceso a la presencia de Dios, ¿ok? No solamente él, sino también los demás que delante de él estaban. Y esto vendría siendo como un anticipo de lo que se nos dice en Hebreos 4, 14, versos 14 al 16, donde Jesús, como el gran sumo sacerdote, no solo sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote es quien abre ese libre acceso a Dios. Pero esos dos privilegios que yo les acabo de mencionar, o bendiciones, estaban condicionadas, ¿ok? Se le ofrecen dos privilegios, pero habían condiciones. ¿Y cuáles eran estas condiciones? Pues muy simple. Debía observar los mandamientos. Cuando vamos a este verso que acabamos de leer, ¿ok? Dice, si anduvieres por mis caminos, esa es la primera, y si guardares mi ordenanza, ¿okay? Fidelidad y guardar la palabra de Dios, guardar lo que Dios había estipulado que tenían que hacer, ¿ok? Por eso en estos versos vemos, como le dije anteriormente, la palabra amonesto, que significa, es como una advertencia. Y también vemos esa palabra, ese sí ahí, con la que empieza la frase, el mensaje. Ese sí es condicional, ¿ok? Vamos a leer la página 200, en la página 223, algo que también se nos dice acá. Dice, en nuestros días muchos hablan de las bendiciones y promesas incondicionales de Dios. Lo mismo de su amor incondicional. Suena bonito, pero no es bíblico. Oh. Es cierto que el amor de Dios para el pecador que no le conoce es incondicional, ya que como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, primera de Juan 4:19. Pero el amor de Dios debe ser correspondido. Por eso afirma Juan, nosotros le amamos a Él, o sea, que Dios amó primero y Juan diciendo, y nosotros le amamos a Él por ese amor que Él nos dio, ¿verdad? Y nos da. Tanto en la himnología de la iglesia como en las predicaciones de muchos púlpitos se enfatizan las promesas del Señor, pero no se habla en la misma proporción sobre las ordenanzas y mandamientos suyos. O sea, se habla mucho de las bendiciones, de las promesas que Dios tiene para con su pueblo, para con sus hijos, pero no se habla de igual manera o en la misma cantidad o con la misma frecuencia, ¿ok? Sobre las ordenanzas y los mandamientos, ¿ok? Dice, se enfatiza lo que el creyente puede recibir, pero no lo que el creyente debe dar. Lo que Dios se ha comprometido a hacer, pero no lo que le corresponde al creyente. Y dice aquí, es una teología de un solo camino, donde el único que tiene obligaciones es Dios. Eso es lo que hoy en día escuchamos con frecuencia. Y eso no es bíblico.
No es correcto hablar unilateralmente de las promesas del Señor sin referencia directa a sus condiciones. Las promesas del Señor son como una moneda que tiene dos caras. Por un lado están las bendiciones que se ofrecen y por el otro las condiciones que se estipulan. Lo vemos desde Génesis, cuando hablo desde Génesis hasta a través de todas las escrituras. ¿Por qué? Porque vemos en la antigüedad cuando Dios le decía, le hablaba de las bendiciones, pero le ponía condiciones. Y le decía, y si no se cumplían estas condiciones, entonces iban a venir maldiciones. Y hoy en día se habla mucho acerca de la gracia como una licencia para estar constantemente pecando. Pero no es así, porque ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia nos perdona a nosotros algo que nosotros o nos otorga un perdón inmerecido, ¿ok? Pero es con la finalidad que en agradecimiento a esa gracia otorgada, nosotros correspondamos a Dios en amor. Y la misma palabra dice que quienes le aman a Él son aquellos que guardan su palabra, que guardan lo que Él ha establecido, lo que Él ha dejado. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ok? Muy, pero muy importante. Entonces, cuando habla de estos amigos en estos versos, eran los otros sacerdotes que también ministraban en el altar de Dios y que representan el sistema levítico sacerdotal, que era además la sombra de lo que había de ser. ¿Por qué la sombra de lo que había de ser? Porque todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, desde la vestidura de los sacerdotes, desde el servicio de ellos, ¿verdad? Desde todo lo que tenía que hacerse, el sacrificio como tal, ¿ok? Solamente apuntaba al verdadero sumo sacerdote, al sacrificio perfecto, al cordero perfecto que iba a reconciliar al mundo con Dios. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí habla de este renuevo, aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y mire, fíjense que hasta está con palabras, con letras mayúsculas. Renuevo se refiere al Mesías. Y podemos leer esto en Isaías, por ejemplo, 4:2, para entender mejor el significado de esta palabra, ¿ok? Que nos habla acerca de el renuevo. Y bueno, hasta aquí esta parte. Voy solamente a leer un poquito de lo que nos dice aquí el resumen y despedimos. Entonces dice, estudiamos en nuestra lección la visión que Zacarías tuvo del sumo sacerdote Josué. Este se encontraba delante del ángel de Jehová, quien algunos comentaristas creen que era el Señor Jesucristo. ¿Ok? Algunos dicen que se refiere a Jesucristo como tal. ¿Ok? Y de hecho, cuando vamos y leemos las escrituras, ¿ok? Nos damos cuenta que son muchas las veces en que aparece el ángel de Jehová haciendo énfasis o referencia a la persona de Cristo. Recuerden que Cristo, como yo decía anteriormente, es desde el principio, desde antes, desde siempre, ¿ok? Por eso cuando leemos en Génesis y leemos en el libro de Juan, habla del verbo que fue encarnado. Ese verbo estaba desde el principio y luego es encarnado en la persona de Jesucristo, ¿ok? En aquel niño que nació en Belén, ¿ok? Que vivió el Emmanuel entre nosotros, que eso es lo que significa Dios con nosotros, ¿ok? Haciendo todo lo que hizo, ¿verdad? Haciendo ese sacrificio perfecto para el perdón de nuestro pecado, muriendo por nosotros, luego resucitando, viviendo eternamente y para siempre, ¿ok? Donde también esperamos también seguir algún día poder vivir eternamente con Él. ¿Ok? Entonces también se nos habló aquí de Satanás, Señor lo reprenda, del enemigo, del adversario, ¿ok? El acusador, que siempre hace eso y que tenemos que siempre tener pendiente eso, y que muchas veces esas acusaciones son falsas. ¿Okay? Y lo último que yo quisiera leer dice,
Por fin vimos la promesa del avenimiento del Mesías, quien es llamado renuevo. Es llamado así porque Israel como nación había sido talado, lo mismo la monarquía que procedía de David y el sacerdocio que reconciliaba a los pecadores con Dios. De este árbol cortado, Israel brotaría el renuevo, Cristo, para traer salvación y fundar, el verdadero Israel, la iglesia. La iglesia. ¿Ok? Y hasta aquí esta parte. Dios le bendiga mucho. Vamos a orar, ¿verdad? Dios de amor y de misericordia, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque ella siempre es preciosa, siempre nos ayuda, Señor, aprendemos de ella, nos amonesta, Señor, nos exhorta, Señor, nos guía. Padre Celestial, te pido por cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, Señor, que los sigas cuidando, protegiendo, Señor, y ayudando cada día más, Señor, en sus vidas, Señor, pero sobre todo en nuestra vida espiritual, Padre Celestial. Padre, de manera especial te lo pido, que nuestro entendimiento se abra y que seamos fieles, Señor, a tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Y todo eso te lo pedimos, Señor, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y nuevamente, Dios les bendiga y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes.